Hay etapas en la vida que no tienen fiesta, ni diploma, ni anuncio público. Nadie te avisa cuándo empieza. A veces llega con un silencio, a veces con un desajuste leve, como si algo dentro se hubiera soltado de su engranaje. Y ya no está sincronizada con el reloj de siempre. Ya no hay ciclos lunares, ya no hay señales biológicas que te digan quién eres o qué sigue. Solamente estás ahí, esperando entender, o mejor dicho, reaprendiendo a escuchar. El mundo lo llama de muchas formas. Algunas lo dicen con pena, otras con pudor, y las peores, con eufemismos que parecen diagnósticos. Pero aquí no lo vamos a nombrar, porque esto no es sobre los síntomas, es sobre la transformación, sobre cuerpos que se revelan a su programación, sobre mujeres que al dejar de sangrar también dejan de pedir permiso. Y no hay mejor guía para eso que Remedios Varo. Remedios Varo fue una artista que fue muchas cosas y ninguna a la vez. Española, mexicana, alquimista, fugitiva, científica del símbolo. En sus cuadros no hay musas, no hay maternidades dulces. Hay mujeres que trituran estrellas, que abren compases sobre el universo, que escapan de consultorios y fabrican aves con luz. Hay brujas de laboratorio, ermitas con planos técnicos y túnicas que esconden engranajes. Remedios no se limitó a retratar el cuerpo, lo desarmó y lo volvió a armar con otros materiales. Y lo hizo justo cuando muchas otras se van apagando, cuando ya no se espera producción, ni belleza, ni deseo. Allí, en ese margen invisible, donde tantas quedan silenciadas, ella empezó a producir sus obras más poderosas. No desde la carne joven, sino desde otra cosa, desde un saber que no grita, pero que arde. Hoy vamos a atravesar esa zona de sombras con ella. Vamos a abrir los frascos, desarmar las máquinas, descifrar los símbolos. Porque en la obra de Remedios Varo se esconde una ruta que nadie nos enseñó, una forma de seguir siendo sin ser lo que se espera. Una manera de existir más allá del deseo, del mandato, de la función reproductiva. Una posibilidad de convertirse en algo que no tiene nombre, pero que brilla en la oscuridad. Esto no es un homenaje, esto es un conjuro. Antes de que aparecieran los astrolabios, los tubos de ensayo cósmicos y las mujeres péndulo, hubo una niña. Esta niña nació en Anglés, un pueblo catalán en 1908, en un mundo que ya parecía anticuado para su mente. Su padre, ingeniero hidráulico, le enseñó a dibujar con regla, compás y paciencia matemática. Y ella lo imitaba como si en lugar de copiar el mundo, estuviera intentando repararlo. Mientras otras niñas jugaban a la cocina, Remedios copiaba planos de turbinas y experimentaba con engranajes. Mientras otras niñas rezaban, ella leía a Edgar Allan Poe, a Julio Verne, a los alquimistas. Mientras otras niñas aprendían a obedecer, ella aprendía a escapar. Creció entre mudanzas, 6 ciudades antes de cumplir 20 años. Una madre devota le ofrecía la fe, un padre racional le ofrecía la técnica, y entre ambos, Remedios comenzó a construir algo más suyo, más extraño, un lenguaje para lo que no encajaba. Estudió en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, donde se formó con la misma exactitud con la que más tarde rompería todas las reglas. Fue una de las primeras mujeres admitidas y allí compartió pasillos con Dalí, aunque él parecía más obsesionado con su propia sombra que con el arte. Ella, en cambio, empezó a pintar desde el borde. No el borde del lienzo, sino el borde del sistema. Era joven, era talentosa, era bella, pero nada de eso le sirvió, porque no quería ser esposa, no quería ser madre, no quería ser modelo de nadie. Se casó una vez para poder salir de casa, como si firmar ese papel fuera la primera de muchas fugas controladas. Llegó a París a finales de los años 30, arrastrada por la guerra, pero también por la necesidad de encontrar su lugar entre los que soñaban con los ojos abiertos. Allí conoció a André Breton y a los surrealistas, hombres fascinados por la figura femenina, siempre y cuando sirviera de espejo para sus obsesiones. Ellos jugaban a decodificar el subconsciente. Ella, mientras tanto, ya estaba construyendo el suyo propio, con herramientas reales. Remedios vivió amores complejos. Con el poeta Benjamin Perrault compartió una pasión que era más intelectual que doméstica. Pero la vida en París no era amable, había hambre, había hostilidad y había una incomodidad creciente con un surrealismo que la quería como ícono, pero no como autora. La guerra la alcanzó otra vez, fue arrestada, perdió todo, tuvo que escapar y entonces, como un conjuro que necesitaba espacio para hacerse, surgió México. Pero antes de llegar al lugar donde su arte florecería, Remedios pasó por el exilio, por la pobreza y por el anonimato. Se borró del mundo para poderse inventar otra vez. Y mientras Europa ardía, ella ya estaba afinando sus instrumentos invisibles. El laboratorio aún no tenía paredes, pero la ciencia secreta ya estaba en marcha. A veces la transformación no empieza con un acto, empieza con un gesto mínimo. Dejar de complacer,
dejar de responder, dejar de producir lo que se espera. El mundo lo llama fracaso, o madurez, o desvío, pero algunas, como Remedios, lo convierten en lenguaje. Antes de México su estilo no era del todo suyo. Sus primeros cuadros parecían todavía negociaciones entre lo que había aprendido, lo que la rodeaba, lo que el surrealismo masculino le permitía. Eran buenos, incluso notables, pero no brillaban desde adentro. Algo faltaba. Faltaba que el cuerpo dejara de competir y empezara a conspirar. Porque hay algo que sucede y no se dice cuando la vida deja de girar alrededor del deseo ajeno, cuando ya no se trata de ser atractiva, ni fértil, ni socialmente útil, cuando se acaba el mandato de la juventud y empieza otra cosa, una quietud distinta, un foco, una especie de ciencia interior. Remedios estaba lista para entrar en esa fase, pero necesitaba una tierra sin ruido, una geografía donde el tiempo tuviera otra lógica, un lugar donde el cuerpo pudiera desaparecer y dejar que hablar la imagen. México no fue una postal exótica para ella, fue un espejo vibrando en otra frecuencia. Y allí por fin su obra comenzó a parecerse a lo que tenía dentro. Máquinas místicas, túneles secretos, mujeres laboriosas, geografías del alma. No era fantasía, era exactitud emocional. Lo que había comenzado como una fuga iba a convertirse en permanencia. Y lo que parecía el final de una etapa biológica era apenas el principio de una alquimia sin testigos. Cuando llegó a México en 1941, Remedios Varo no era famosa, no era reconocida, ni siquiera era particularmente productiva. Venía del exilio, venía del encierro, venía de una Europa que se deshacía bajo las botas y las bombas. Había pasado por la cárcel, por la pobreza, por el desarraigo. Sin embargo, llegó con algo intacto, su deseo de crear. México fue para ella lo que el bosque es para la bruja. Un espacio sagrado al margen del sistema, un lugar donde se puede desaparecer y reaparecer convertida en otra cosa. Allí, en una ciudad vibrante pero no tan ruidosa como París, Remedios encontró algo más que inspiración. Encontró tiempo, y eso lo cambió todo. Consiguió algunos trabajos ilustrando catálogos farmacéuticos, publicidades de cosméticos, tapas de libros. Dibujaba a manos aplicando cremas, cuerpos transparentes con músculos felices, cápsulas que prometían alivios, una ironía perfecta. Mientras el mercado la contrataba para dibujar el cuerpo ideal, ella empezaba a imaginar otro cuerpo posible. Uno que no necesitara agradar, ni curarse, ni reproducirse. Un cuerpo que no obedeciera. Un cuerpo que supiera. Fue en esa etapa que se reencontró con Leonora Carrington y conoció también a Kathy Horner. Las tres formaron un triángulo esotérico y cómplice. No tanto de hechicería literal, como de inteligencia compartida. No eran brujas de cuentos infantiles, eran adultas sin miedo. Mujeres que habían atravesado el dolor y habían salido del otro lado, más raras, más lúcidas, más libres. Y mientras muchos artistas de su generación se repetían, Remedios recién comenzaba. Sus primeras obras mexicanas ya no trataban de adaptarse, ahora eran códigos. Cuadros como El flautista, Papilla estelar o La huida mostraban figuras encerradas en sí mismas, entregadas a rituales internos, alimentando criaturas misteriosas con recetas invisibles. Cada una parecía una metáfora de sí misma. No había maternidad, pero sí creación. No había juventud, pero sí poder. Sus mujeres no eran deseables, eran funcionales, pero en un sentido completamente distinto. Hacían cosas con el alma, no con el cuerpo. Trituraban constelaciones, meditaban sobre mapas imposibles, abrían portales con herramientas inventadas. Era como si la pérdida de lo biológico, esa pérdida que tanto incomoda a la sociedad, la hubiera librado de una capa de ruido. Y lo que surgió después no fue vacío, sino forma. Una forma que no pide disculpas. Una forma que no envejece, transmuta. Si alguien se tomara el trabajo de analizar la obra de Remedios Varo como quien estudia un manuscrito perdido, encontraría algo más que belleza o técnica. Encontraría instrucciones, mapas, diagramas del alma, esquemas de un cuerpo que ya no responde al sistema reproductivo, sino a otro más complejo, el de la conciencia transformada. Porque la estética no es un estilo, es una mecánica de revelación. Los colores son suaves, pero nada en sus cuadros es dócil. Las figuras son femeninas, pero no sumisas. El universo es mágico, pero también está lleno de herramientas, de poleas, de tubos, de relojes que no miden la hora sino el estado del espíritu. En sus pinturas, el cuerpo se convierte en laboratorio. El vestido es siempre parte de una máquina, o una arquitectura, o un mecanismo astral. La cabeza nunca está quieta. Proyecta luz, genera música, órbita.
El útero, cuando aparece, no es un lugar de gestación biológica, sino de producción simbólica, como si al dejar de ser útil para otros, el cuerpo se hiciera útil para sí mismo. Sus personajes están siempre solos, pero no hay tragedia en esa soledad, hay foco, hay recogimiento. La mujer de Remedios no sale ni a seducir ni a competir. Se encierra en su torre, en su máquina, en su rito. Y ahí adentro hace cosas con el tiempo, con la materia, con la memoria. No es que se haya retirado del mundo, es que creó otro. Un mundo sin ruido, sin mirada masculina, sin mandato de juventud, ni maternidad, ni obediencia estética. Y desde ese nuevo mundo, hecho de estrellas trituradas, de mapas imposibles, de geometría emocional, Remedios lanza una invitación, no a volver a ser lo que fuimos, sino a convertirnos en lo que nunca nos dejaron ser. Porque su estética no solo representa el cambio, lo ejecuta cuadro a cuadro, símbolo a símbolo, como si cada pincelada fuera un conjuro visual contra la idea de que en cierta etapa de la vida ya no hay nada por hacer. Primero camina con paso firme por un pasillo estrecho, casi orgánico, como si las paredes respiraran a su alrededor. Viste de tonos neutros, pero su cuerpo emite una vibración suave, inquieta. A su espalda queda una habitación cerrada, angosta. No hay luz, no hay ventanas, solo hay una puerta recién abierta. La mujer acaba de salir de ese lugar. Algunos lo llamarían consultorio, otros diagnóstico. Ella lo llama la última vez que dejé que me explicaran. No lleva equipaje, ni rostro complaciente, solo esa expresión quieta que tienen las que ya no necesitan agradar. Es mujer saliendo del psicoanalista, pero podría ser cualquier mujer el día que decida no dejarse nombrar más. La torre es alta. Las paredes están hechas de ladrillos perfectos, como si hubieran sido colocados por una lógica superior. Adentro, la misma mujer, ahora sola, trabaja en su cocina cósmica. Tiene un molinillo, no de café, sino de constelaciones. Gira con precisión, tritura luz, polvo estelar, símbolos. Del mortero sale una papilla luminosa. La lleva cuidadosamente a la boca de una criatura enclavada en una urna. ¿Un pájaro? ¿Un ser intergaláctico? No importa. Ella lo alimenta sin ternura ni frialdad, lo hace con dedicación, con propósito. No es madre, pero nutre. No hay sangre ni placenta, pero hay otra receta, una fórmula que nadie le enseñó, pero que sabe desde siempre. Estamos en papilla estelar y todo lo que creíamos saber sobre la productividad del cuerpo ya no aplica. Después llega el taller, un espacio íntimo lleno de instrumentos imposibles, prismas, frascos, mecanismos suspendidos. La mujer, o lo que ahora queda de ella, se ha transformado. Tiene alas, o al menos plumas. No habla, no sonríe, trabaja. Su mesa es su altar. Con un pincel transforma pigmentos en frecuencia. Convierte luz en sonido, sonido en forma. Y de su máquina salen aves, reales, con alas extendidas. Se van por una ventana abierta como si supieran el camino y ella no las retiene, solo las crea. Y sigue. Esa es la creación de las aves. El momento en el que el artista ya no necesita cuerpo, ni testigos, ni permiso, solo fluir. Y entonces aparece el mapa, no un mapa de papel, sino uno tridimensional, como si el espacio estuviera dibujado con líneas de fuego suspendidas. Ella viaja en él, dentro de una especie de globo mecánico buscando las fuentes del Orinoco. Pero no hay agua, ni selva, ni brújula, solamente símbolos. La búsqueda no es geográfica, es interior. No hay prisa, solamente hay atención. Y va hacia atrás, va hacia el origen del río, no, del deseo, del lenguaje, del yo. Estamos en exploración de las fuentes del río Orinoco y lo que parece un viaje es en realidad un regreso a lo esencial. 4 momentos, 4 estados. Una misma mujer que deja el diagnóstico, redirige su energía, inventa su lenguaje y se busca a sí misma en el mapa de lo no dicho. No hay cuerpos gloriosos, no hay juventud exaltada, no hay erotismo decorativo, hay conciencia, hay foco, hay poder sin escándalo. Porque algunas mujeres cuando dejan de sangrar no se marchitan, se vuelven exactas. Y nadie lo pintó con más claridad que Remedios Varo. Remedios Varo no pintaba lo que veía, pintaba lo que entendía, y lo que entendía, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, no se reducía al cuerpo, ni al ego, ni al escándalo. Lo suyo era otra cosa. Una ciencia íntima, una mística sin templo, un idioma inventado para traducir lo invisible.
Y como todo idioma tenía sus palabras favoritas, o en este caso, sus símbolos recurrentes. Hablemos, por ejemplo, de las torres. Las torres aparecen una y otra vez, altas, cerradas, con ventanas mínimas o ninguna. No son cárceles, son laboratorios, espacios donde el mundo queda afuera y la transformación ocurre adentro. Remedios las usa para retratar el aislamiento voluntario, ese momento en el que el cuerpo deja de ser público para volverse privado. Estas torres no encierran, protegen, y las mujeres que las habitan no esperan ser rescatadas, esperan volverse ellas mismas. Luego están las herramientas imposibles, tornillos que giran sin eje, molinillos que muelen constelaciones, instrumentos que capturan música, relojes que no marcan la hora sino la conciencia. En la obra de Varo las mujeres no decoran, intervienen. Son científicas, son artesanas, son operarias de lo invisible. Sus herramientas no están ahí para ayudar al cuerpo, sino para expandirlo hacia lo simbólico. Ya no produce óvulos, no importa, ahora produce aves, o mapas, o alimento para criaturas que solo ella conoce. La herramienta sustituye al útero, y la creación se vuelve intelectual, espiritual, estética. Están las aves, que son criaturas constantes en su obra. A veces reales, otra vez es resultado de un proceso alquímico. No son mascotas, no son símbolos de libertad fácil. Son productos del trabajo interno. Son gestadas con la conciencia. Cada vez una idea que toma forma y se va. No hay apego, no hay necesidad de retener. Solo el acto de crear y soltar, como si dijera, esto es lo que me queda ahora y es suficiente. También está la figura femenina como hechicera funcional, que nunca es pasiva, no es solamente bella. A veces es andrógina, a veces es alada, a veces está fusionada con una máquina, pero siempre está haciendo algo, está midiendo, está creando, está trazando, está escapando. Ya no es musa, es autora. Ya no es madre, es fuente. No seduce, no explica, trabaja en silencio y desde ahí ejerce un poder que nadie le enseñó, pero que parece haber tenido siempre. Es una figura postbiológica, posterótica, postcanon. Ella no espera, opera. El movimiento en espiral aparece también mucho en sus obras. Muchos de sus cuadros tienen composiciones giratorias, túneles, escaleras en caracol, porque nada en Remedios Varo es lineal. El tiempo se curva, el espacio se pliega, la narración se repite como un mantra. Es la forma visual de decirnos que el cambio no es un destino, es un proceso, no se termina, se sigue transmutando. Como si el cuerpo, al dejar de seguir esos ciclos que le han sido impuestos, entrara en una espiral más compleja, más libre, más profunda, una espiral que no se ve, pero que lo atraviesa todo. Sus símbolos no son alegorías didácticas, no están ahí para que los entiendas, sino para que los sientas. No explican, vibran. Y si insisten, si reaparecen una y otra vez, es porque nos están diciendo lo mismo desde ángulos distintos. Que hay una forma de existir sin reproducir, una forma de crear sin esperar nada, una forma de habitar el cuerpo sin que nadie lo mire. Y Remedios lo supo y lo pintó una y otra vez, hasta que el símbolo se volvió espejo, y el espejo conjuro. En el arte occidental, el cuerpo de la mujer ha sido retratado hasta el cansancio, siempre ofrecido, siempre expuesto, siempre disponible para la mirada, para el deseo, para la crítica. Desnudos perfectos, curvas idealizadas, cuerpos suaves, dóciles, jóvenes, como si el valor de una mujer estuviera en ser vista. Pero Remedios Varo eligió otro camino, uno silencioso, uno radical. En sus cuadros el cuerpo femenino casi nunca parece completo. No hay piel desnuda, no hay pechos redondos, no hay bocas entreabiertas, hay túnicas, hay capas, hay estructuras mecánicas que envuelven a la figura como una extensión de su interior. Sus mujeres no están ahí para ser observadas, están ocupadas, cocinando galaxias, trazando mapas, viajando en el tiempo. No se ofrecen, no seducen, no piden aprobación. Sus rostros son serenos, su postura es funcional y sin embargo vibran con una intensidad que no necesita mostrarse. Es el cuerpo post-deseo, post-erotismo y post-canon. No porque carezca de sensualidad, sino porque ya no la entrega, porque ya se ha replegado sobre sí misma y sobre ese recogimiento genera poder. En un mundo que nos está enseñando a que el cuerpo femenino vale mientras es joven, visible y atractivo, Remedios Varo dibujó cuerpos que valen mientras piensan, mientras hacen, mientras crean sin testigos. Sus figuras no se enfrentan al espejo, no lo necesitan. Se miran por dentro y lo que encuentran, a diferencia del arte clásico, no es forma, sino fuerza. Porque al final tal vez el acto más subversivo no sea mostrar el cuerpo, sino elegir qué no mostrar.
Y ahí está el verdadero escándalo, en que una mujer, al dejar de ser objeto visual, puede convertirse por fin en sujeto de su propia visión. A mediados de los años 50, ya establecida en México, Remedios Varo comienza a desaparecer, no del todo, definitivamente no del arte, pero sí del ruido. Salía poco, recibía solo unos pocos amigos, pero pintaba mucho. Vivía rodeada de gatos, de libros, de tazas de café frío y pinceles dispuestos en orden exacto. La ciudad existía allá afuera. Ella, mientras tanto, seguía afinando su lenguaje. Tenía un poco más de 45 años cuando su obra alcanzó su punto más alto. Esa edad ambigua donde muchas mujeres el mundo empieza a hacerlas invisibles. A ella, en cambio, esa invisibilidad le sirvió como camuflaje. Ya no era deseable según los parámetros del mercado o del deseo ajeno, pero por fin era libre. Era libre de la mirada, era libre del mandato, era libre del cuerpo como territorio público. En ese pequeño taller de la colonia Roma, la transformación ya estaba completa. No era una artista joven con promesa, no era una mujer exiliada, no era una musa surrealista. Era una alquimista que había domesticado el tiempo. Pintaba en silencio, desayunaba pan con mantequilla, a veces escribía cartas. Casi no salía, y aún así, cada cuadro que terminaba era un universo contenido, una ecuación simbólica, una partitura visual para entender lo que no se dice con palabras, cómo se sobrevive al cuerpo, cómo se habita la mente, cómo se crea sin espectadores. Remedios muere en 1963, de forma repentina, con apenas 54 años, sin culto, sin escándalo, sin titulares, como si se hubiera evaporado en su propio laboratorio. Pero su obra quedó no como legado, sino como un manual secreto para las que vinieron después, para las que un día dejan de ser jóvenes, para las que ya no tienen ganas de complacer, para las que se preguntan qué hacer con esa energía que ya no se gasta ni en hijos, ni en piel, ni en fiestas. Remedios no dejó respuesta, dejó símbolos, dejó puertas, dejó mapas. El resto es cosa nuestra. Hay momentos en la vida en los que una mujer empieza a desaparecer, no porque lo elija, sino porque el mundo empieza a mirar hacia otro lado. El espejo deja de devolver lo mismo, la ropa ya no queda igual, el cuerpo cambia sus reglas y a veces, solo a veces, parece traicionar. Se duerme menos, se enoja más, el calor sube sin aviso, la piel se vuelve paisaje inexplorado. Y el mundo, con su tono condescendiente, te da el pésame en voz baja. Como si se te hubiera escapado algo, como si se hubiera cerrado una puerta. Pero hoy estamos para recordar que algo que nadie dice en voz alta, no se ha ido nada. Lo que se fue, por suerte, es el mandato, el ruido, el deber de agradar, el guión que otras personas han escrito para tu cuerpo. Lo que queda, aunque a veces duela, es lo más tuyo que vas a tener. Remedios Varo no pintó sobre la menopausia, no la ilustró, no la explicó, no la representó, la vivió, como quien accede a un nivel distinto de claridad, como quien sabe que cuando el cuerpo calla empieza el lenguaje más puro, el del alma sin testigos, la lucidez sin coreografía, el saber sin maquillaje. Porque los síntomas no son enemigos, son recordatorios de que estás viva, de que sigues mutando, de que tu cuerpo no es una máquina rota, sino una brújula en plena reconfiguración. Y en esa reconfiguración puede que pierdas cosas. La paciencia con los idiotas, la tolerancia al silencio incómodo, la capacidad de fingir entusiasmo, pero también ganas. Ganas un foco nuevo, una energía que ya no se filtra por la piel. Y un conocimiento ancestral que solo aparece cuando nadie te está mirando. Las mujeres de los cuadros de Remedios Varo no sonríen, no seducen, no posan. Trabajan, meditan, inventan en silencio, con precisión y con una claridad que solo llega después de haber sido muchas otras y haber soltado todas. Quizás por eso nos cuesta tanto mirar su obra sin estremecernos, porque en el fondo sabemos que esas figuras nos hablan, nos reconocen y nos invitan a entender que hay belleza en la mutación, poder en la calma y valor, mucho valor en seguir siendo, incluso cuando todo parece decirnos que ya no. Gracias.